Muchas personas oran todos los días, pero siguen hablando con Dios de la manera equivocada. La misma Biblia nos muestra la forma correcta, y hoy descubrirás qué puede estar impidiendo que tus oraciones sean respondidas. Cuando pensamos en la oración, muchas veces nuestra mente la asocia con un hábito religioso, algo que hay que hacer porque somos creyentes, casi como una obligación para sentir que estamos cumpliendo con Dios. Sin embargo, la Biblia nos muestra que la oración no es, en primer lugar, un ritual, sino una relación viva con el Señor. Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4, dijo: «Permaneced en mí y yo en vosotros». Estas palabras nos revelan que la verdadera vida espiritual no se trata de acciones aisladas, sino de permanecer conectados al Señor en todo momento. Orar es, precisamente, esa conexión. No es solo hablar, sino estar en comunión con Él, abrir el corazón y disfrutar de su presencia. Piensa en una amistad verdadera. No se mantiene fuerte si solo hablas con esa persona en fechas especiales o cuando necesitas un favor. Se fortalece cuando compartes con ella alegrías, tristezas, momentos cotidianos y cuando simplemente estás presente. Lo mismo pasa con Dios. Él no quiere que nos acerquemos únicamente en emergencias o para pedir algo, sino que le busquemos porque deseamos estar con Él, porque le amamos y confiamos en su cuidado. A veces, cuando nos arrodillamos para orar, pensamos que necesitamos palabras bonitas o un discurso elaborado para que Dios nos escuche. Pero el Señor no mide nuestras oraciones por la elocuencia, sino por la sinceridad del corazón. El salmista, en el Salmo 62, versículo 8, nos invita a derramar nuestro corazón delante de Él. Esto significa hablar con Dios tal y como somos, con lo que sentimos realmente, sin máscaras. Puedes decirle que estás feliz, que estás preocupado, que tienes miedo o que no sabes qué hacer. Él entiende cada palabra, incluso los silencios y las lágrimas. En la vida diaria, esto se traduce en buscar a Dios en todo momento. No es necesario esperar un momento perfecto de calma total para orar. Puedes hablar con Él mientras caminas, mientras cocinas, mientras trabajas o incluso mientras conduces. Esa conversación constante, sencilla y natural con Dios es lo que mantiene la relación viva, y cuanto más le buscas así, más natural se vuelve acudir a Él en cualquier circunstancia. Jesús mismo nos dio ejemplo de esto. En los Evangelios, lo vemos retirándose para orar en la madrugada, en la noche, en medio de multitudes y antes de tomar decisiones importantes. Él no oraba por cumplir una obligación, sino porque su comunión con el Padre era la fuente de su fuerza y dirección. Si el Hijo de Dios necesitaba mantener esa relación viva a través de la oración, ¿cuánto más nosotros? Cuando entendemos que la oración es relación y no solo un acto religioso, dejamos de medirla por el tiempo que dura o por las palabras que usamos. Empieza a ser un momento de paz, de descanso para el alma, de encuentro con aquel que nos ama más que nadie. Y este tipo de oración, que fluye de un corazón que ama a Dios, no solo fortalece nuestra fe, sino que transforma nuestra vida entera. Por eso, la próxima vez que te acerques a orar, no lo hagas como quien cumple una obligación, sino como quien va a conversar con el mejor de los amigos, con el Padre que siempre escucha, con el Dios que te invita a permanecer en Él. Ahí está el secreto de la manera correcta de hablar con Dios. No es solo una práctica, es un vínculo vivo que crece cada día y que cuanto más lo cultivas, más llena tu corazón de paz, de dirección y de amor verdadero. Dejar que el Espíritu Santo dirija nuestra oración es abrir la puerta para que sea Dios mismo quien guíe nuestras palabras, pensamientos y hasta los silencios. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, Jesús prometió que el Espíritu de la verdad nos guiaría a toda la verdad. Esto incluye el momento en que oramos. No es cuestión de inventar fórmulas o repetir frases por costumbre, sino de tener el corazón sensible para que Él nos muestre cómo acercarnos al Padre y qué decir. Imagina que vas a visitar a una persona muy importante y quieres transmitirle algo significativo, pero no sabes bien cómo expresarlo.
Si junto a ti estuviera alguien que conoce perfectamente a esa persona, que sabe qué palabras llegan a su corazón y cómo decirlas, sería natural dejarte guiar por él. Así es el papel del Espíritu Santo en la oración. Él conoce el corazón del Padre y sabe exactamente cómo presentar nuestras palabras, incluso cuando nosotros no sabemos cómo organizarlas. En la práctica diaria, esto significa que antes de empezar a orar, puedes hacer una pausa breve y decir: Espíritu Santo, guíame en esta oración. Pon en mi corazón lo que debo decir y muéstrame lo que debo callar. Muchas veces, sentirás un impulso suave hacia un tema específico o una persona en particular por la que debes orar. Otras veces, será un versículo de la Biblia que vendrá a tu mente y te servirá de base para comenzar. También puede ocurrir que el Espíritu te lleve a quedarte en silencio, simplemente disfrutando de la presencia de Dios, sin sentir la necesidad de llenar el momento con palabras. Estar atento a la guía del Espíritu implica también estar dispuesto a cambiar el rumbo de la oración. Puede que comiences orando por ti mismo, pero sientas la necesidad de interceder por un hermano de la iglesia, por una situación en tu ciudad o por una persona que ni siquiera conoces bien. Cuando eso suceda, no lo ignores. A veces, Dios está buscando un corazón disponible para ponerse en la brecha en ese momento preciso. Un ejemplo de esto lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 8, cuando el Espíritu le indicó a Felipe que se acercara al carro del funcionario etíope. Felipe obedeció y ese encuentro terminó con un hombre conociendo la verdad y siendo bautizado. Si Felipe no hubiera estado sensible a la dirección del Espíritu, ese momento se habría perdido. Lo mismo puede suceder en nuestra vida de oración. Quizá tu obediencia al impulso del Espíritu sea la clave para que algo importante suceda en la vida de otra persona. Por eso, aprender a ser guiado por el Espíritu en la oración es una práctica que se cultiva. Cuanto más tiempo pasas con Dios, más reconoces su voz. Y cuando oras así, no solo hablas con el Señor, sino que entras en sintonía con lo que Él quiere hacer en ese momento, transformando tu oración en un acto de colaboración directa con el cielo. Orar con la Biblia como fundamento es una de las maneras más seguras y profundas de asegurarnos de que nuestras palabras están alineadas con la voluntad de Dios. La Escritura no es solo un libro de historia o un conjunto de consejos morales. Es la palabra viva de Dios, inspirada por Él mismo, útil para enseñar, corregir y guiar nuestras vidas. Cuando usamos la Biblia en la oración, no estamos inventando peticiones al azar, sino que nos apoyamos en promesas y principios que vienen directamente del corazón del Padre. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 17 y 18, Pablo habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y de orar en todo tiempo en el Espíritu. Esto nos muestra que la oración y la Biblia no son actividades separadas, sino que se fortalecen mutuamente. Orar con la Biblia significa tomar un pasaje y convertirlo en una conversación con Dios. Por ejemplo, si lees en el Salmo 23, «El Señor es mi pastor, nada me faltará», puedes responder en oración: «Señor, creo que tú eres mi pastor, y confío en que hoy me darás todo lo que necesito. Ayúdame a descansar en tu cuidado y no vivir con ansiedad». En la vida diaria, esto puede ser tan simple como tener a mano algunos versículos para diferentes momentos. Uno para cuando sientas miedo, otro para cuando necesites fortaleza, otro para cuando debas tomar decisiones importantes. Si estás enfrentando un problema en el trabajo, podrías recordar lo que dice la carta de Santiago sobre pedir sabiduría y orar: «Padre, tú dices que das sabiduría abundantemente a quien la pide. Hoy te pido que me muestres qué hacer en esta situación y que me guíes en cada paso». Usar la Biblia en la oración también nos protege de orar fuera de la voluntad de Dios. A veces, por impulso o emoción, pedimos cosas que no nos convienen, pero la palabra nos corrige y nos enseña a desear lo que verdaderamente glorifica a Dios. Además, declarar la Escritura en voz alta durante la oración fortalece nuestra fe. En la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, se nos recuerda que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando oramos con la Biblia,
no solo le hablamos a Dios, sino que también alimentamos nuestro corazón y renovamos nuestra mente. Si quieres crecer en tu vida de oración, haz de la Biblia tu compañera inseparable. Antes de orar, dedica unos minutos a leer un pasaje y deja que ese texto inspire tus palabras. No importa si es un versículo o un capítulo entero, lo importante es que lo uses como base para tu conversación con el Señor. Con el tiempo, notarás que tus oraciones se vuelven más profundas, más seguras y más llenas de fe, porque ya no dependen solo de tus pensamientos, sino de la palabra eterna de Dios que nunca vuelve vacía. Perseverar en la oración, incluso cuando parece que nada cambia, es una de las lecciones más importantes que la Biblia nos enseña. El mismo Jesús, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, contó la parábola de la viuda insistente para mostrarnos que debemos orar siempre y no desanimarnos. Esto nos recuerda que la oración no es un acto aislado que hacemos una vez y olvidamos, sino una expresión continua de nuestra fe y confianza en Dios. Perseverar significa seguir hablando con el Señor aunque la respuesta tarde, aunque el corazón se sienta cansado o aunque las circunstancias no parezcan mejorar. En la vida diaria, todos enfrentamos situaciones que nos ponen a prueba. Quizá llevas tiempo orando por la salvación de un familiar, por la restauración de tu matrimonio, por una enfermedad o por una puerta de trabajo que no se abre. Los días pasan, las semanas se alargan y la tentación de pensar «esto no funciona» empieza a aparecer. Pero la perseverancia en la oración no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos. Es confiar, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Un ejemplo práctico es imaginar un agricultor que siembra una semilla. Él no ve el crecimiento inmediato, pero sabe que bajo la tierra algo está ocurriendo. Sigue regando, cuidando el terreno y esperando el tiempo de la cosecha. Del mismo modo, cada oración es como una semilla plantada en el corazón de Dios. Aunque no veamos el resultado enseguida, podemos estar seguros de que Él está obrando en su tiempo perfecto. Perseverar también fortalece nuestro carácter espiritual. Nos enseña a depender de Dios y no de nuestras fuerzas, a aprender paciencia y a valorar aún más la respuesta cuando llega. Y a veces, el propósito de la perseverancia no es solo obtener lo que pedimos, sino transformarnos durante el proceso. Mientras seguimos orando, el Espíritu Santo trabaja en nosotros, moldeando nuestro corazón para que esté más alineado con el de Cristo. En este camino, es importante no aislarse. Compartir nuestras cargas de oración con hermanos de fe nos anima y nos recuerda que no estamos solos. La carta a los Gálatas nos enseña a llevar los unos las cargas de los otros. Orar juntos, recibir palabras de aliento y ver cómo Dios responde en la vida de otros aumenta nuestra fe para seguir orando en la nuestra. Por eso, si hoy sientes que tu oración no tiene respuesta, no te rindas. Recuerda las palabras de Jesús: pide, busca y llama. Estas acciones están en tiempo continuo, lo que significa que no se hacen una sola vez, sino repetidamente. Perseverar en la oración es demostrarle a Dios que confiamos en su amor, en su sabiduría y en su tiempo. Y aunque la respuesta no llegue como esperamos, podemos estar seguros de que Él siempre escucha, siempre actúa y siempre cumple lo que promete. Mantener un corazón dispuesto a obedecer a Dios es uno de los aspectos más profundos y al mismo tiempo más desafiantes de la vida de oración. No se trata solamente de hablar con el Señor y presentarle nuestras peticiones, sino de estar dispuestos a responder con acciones cuando Él nos muestra su voluntad. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22, se nos recuerda que recibimos de Él todo lo que pedimos porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Esto significa que la obediencia no es opcional si queremos tener una vida de oración fructífera. Es parte esencial del proceso. Muchas personas oran con sinceridad, pero cuando Dios les responde de una manera que no esperaban o les pide algo que implica un cambio de vida, dudan o incluso se resisten. Sin embargo, la oración guiada por el Espíritu Santo nos prepara para decir sí, incluso cuando el camino parece incómodo o incierto. Pensemos en Abraham,
que en el libro de Génesis fue llamado a dejar su tierra, su familia y todo lo que conocía, sin saber exactamente a dónde iba. Su disposición a obedecer, aún sin tener todos los detalles, fue una manifestación de fe que agradó a Dios. En la práctica diaria, un corazón obediente significa que cuando estás orando y sientes la convicción de pedir perdón a alguien, hacerlo sin demora. Si el Señor pone en tu corazón ayudar económicamente a una persona necesitada, aunque no lo tuvieras planeado, responder con generosidad. Si en medio de la oración recuerdas un versículo que te confronta sobre un área de tu vida que necesita cambiar, tomar la decisión de ajustarte a lo que la Biblia enseña. La obediencia en estos detalles pequeños moldea nuestro carácter para obedecer también en los grandes retos. Un corazón dispuesto a obedecer también evita que la oración se convierta en un monólogo donde solo pedimos lo que queremos. Nos abre a escuchar lo que Dios quiere decirnos. A veces, Él responderá con un sí, otras con un no, y muchas veces con un espera. Un corazón obediente no se ofende ni se aleja cuando la respuesta no coincide con sus deseos, porque confía en que el Padre sabe lo que es mejor. Jesús nos enseñó esto en Getsemaní, cuando oró diciendo: «Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Esa es la oración más poderosa que podemos hacer, entregar nuestra voluntad a la de Dios, sabiendo que Él es bueno y fiel. Además, la obediencia abre la puerta para que nuestras oraciones sean respondidas con mayor claridad. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 19, Dios dice: «Si queréis y obedecéis, comeréis el bien de la tierra». Esto no significa que la obediencia sea un intercambio para obtener bendiciones, sino que cuando nuestro corazón está alineado con el de Dios, estamos posicionados para recibir lo que Él ya ha preparado. La desobediencia, en cambio, nos aparta de ese lugar de comunión porque el pecado interrumpe la relación con el Señor. Por eso, si queremos que nuestra vida de oración sea realmente guiada por el Espíritu Santo, debemos orar pidiendo no solo dirección, sino también la disposición para obedecer lo que Él nos muestre. Esto incluye decisiones difíciles, pasos de fe y renuncias necesarias. Un corazón obediente reconoce que Dios nunca pide algo sin un propósito, y que incluso cuando no entendemos todo, su voluntad es perfecta. Vivir así transforma la oración en algo más que palabras, la convierte en un acto de entrega diaria. Y cuando oramos con este corazón, no solo hablamos con Dios, sino que caminamos con Él, permitiendo que su plan se cumpla en nosotros y a través de nosotros. Entonces la oración deja de ser un simple momento y se convierte en un estilo de vida donde la fe, la obediencia y la intimidad con el Señor se entrelazan de forma inseparable.